Dólar e inflación, ¿cuáles son las nuevas de los economistas en un año electoral? En un año marcado por la agenda política, los analistas ajustaron sus proyecciones sobre cómo cerrará la economía 2023. Y los resultados no son alentadores para el gobierno, los principales índices llegarán deteriorados a diciembre. La inflación seguirá siendo protagonista, e incluso se espera que resulte considerablemente más alta que el año pasado. En tanto, los ahorros de la población se verán golpeados y el consumo caerá ante la devaluación del peso. Factores que condicionarán el crecimiento de la economía. Esas son algunas de las conclusiones a las que llegó el informe mensual Latin Focus Consensus Forecast de febrero, el cual reúne el pronóstico de más de 50 bancos y consultoras económicas, locales y del exterior. De acuerdo con los analistas, el dólar oficial mayorista cerrará el año en los $342.70. Sería una escalada de $150 en los próximos 12 meses, ya que en la actualidad cotiza a $192. Para el año siguiente, trepará a $603.80. Este año el peso debería depreciarse aún más debido al continuo financiamiento monetario del déficit fiscal, resaltó el informe. Para Lorenzo Sigaud Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra, el gobierno no tendrá margen para anclar al tipo de cambio, como sucedió en años anteriores. Sobre todo en un contexto de sequía. Ayer la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hablaba de una pérdida de $15 americanos. 000 millones de exportaciones. Habrá muchas clases de divisas, porque la agroindustria necesita un nuevo incentivo para liquidar, como el dólar soja 3 o IBE chica. Y probablemente no haya acumulación de reservas netas. El gobierno no puede apostar a llegar a las elecciones con más atraso cambiario porque no puede salir bien la jugada. Hay pérdida de divisas difíciles de sustituir, y el aumento de una dolarización preelectoral. Un cepo a las importaciones implicaría una recesión más fuerte, explicó. Además, la inflación seguirá marcando el ritmo del humor argentino. En enero los precios volvieron a acelerarse y marcaron una suba mensual del 6%. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, mientras que al observar la cifra interanual, en los últimos 12 meses del año el costo de vida aumentó un 98,8%. En ese contexto, los economistas ya le pusieron un número al 2023, diciembre finalizará con una inflación acumulada del 97%. Se trata de un aumento de 1,7 puntos porcentuales respecto a la encuesta previa. No obstante, algunas consultoras ubicaron la cifra mucho más arriba. La estimación más alta de la encuesta para este año es una suba generalizada de los precios del 117,5%, número que compartieron desde ENFI, Ecogo y CIT asesores económicos. En cambio, los pronósticos más benévolos provinieron de Fitch Solutions, 75,6%, EU, 76,1%, y Credit Suisse, 79,6%. La inflación debería promediar considerablemente más alta este año que en 2022, cerró en 94,8%, alimentada por la caída del peso y el financiamiento monetario del déficit fiscal. Los precios volátiles de la energía y la generosidad fiscal antes de las elecciones de octubre son riesgos clave, argumentó el Latin Focus. Sin embargo, para la consultora Equilibra la inflación se consolidaría levemente por debajo que el año pasado, en un 90%. La explicación radica en el año electoral y las intenciones del oficialismo por ganar las elecciones. Teniendo en cuenta ese escenario, el gobierno podría intentar pisar un poco el tipo de cambio y las tarifas para lograr una mejor sensación térmica de cara a los comicios. También creemos que podría ser menor a la del año pasado porque, a pesar de que enero empezó difícil, los acuerdos de precios pueden ayudar a coordinar las pautas nominales en la medida que el Ejecutivo siga haciendo la tarea en términos fiscales, de política monetaria y con los acuerdos de precios y salarios. De todas formas, la cifra no es un milagro.
Seguimos hablando de una inflación del 90%, siempre y cuando el 10 de diciembre no haya un shock nominal significativo o si el proceso electoral transcurre sin mucho ruido, agregó Sigaud Gravina. Aún así, como consecuencia de la inflación y las altas tasas de interés, los ahorros se verán golpeados y el entorno empresarial se verá poco favorecido en el periodo previo a las elecciones generales de octubre. A su vez, los importantes riesgos de la deuda y el despliegue de políticas preelectorales hostiles al mercado generan nuevos frentes de preocupación. Por eso, los economistas esperan que la demanda interna caiga y la economía se contraiga un 0,1% en 2023. Es una disminución de 0,2 puntos porcentuales frente al mes pasado. Particularmente, nosotros proyectamos un crecimiento de 1,6% para este año, en un escenario optimista donde el gobierno evita nuevos shocks sobre la economía. Ya el cuarto trimestre del 2022 dio indicios de que la economía cambiaba de ciclo económico y se ralentizaba. Si la inflación se vuelve a acelerar y los mercados obligan a un ajuste fiscal más profundo, la actividad se puede resentir aún más, dijeron desde Analítica. En cambio, para Sigaud Gravina la actividad económica se encuentra en torno a un 0. Pero a medida que la escasez de divisas se agudice, la sequía impacte en la llegada de dólares y se tengan que restringir más las importaciones, es probable que el número se tiña de rojo. Todavía estamos en 0, pero con riesgo de que la actividad se vaya a terreno negativo, cerró.